durante el encuentro puedan mantener silenciados los micrófonos y las cámaras encendidas para participar. Les contamos que desde el Departamento de Salud Mental y Adicciones del municipio se realiza este encuentro en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, que se estableció en 1987 por la Organización de las Naciones Unidas para cada 26 de junio. Habiendo pasado esta fecha, se decide realizar esta charla a fin de generar un encuentro que contextualice, bueno, pasados tantos años de la conmemoración, cómo vemos la situación en la actualidad. La cobertura de esta charla va a estar a cargo del equipo de la revista digital Factor Humano, también dependiente del Departamento de Salud Mental, conformada por miembros del equipo de salud y estudiantes avanzados y egresados de la Universidad de El Salvador. Pueden seguir las publicaciones de la revista a través de las redes sociales, de Instagram y Facebook. Y bueno, les pedimos por favor que cualquier consulta, comentario, pregunta que vaya surgiendo durante la charla puedan escribirla en el chat para que al finalizar podamos hacer un intercambio y una respuesta de las inquietudes que vayan surgiendo. Les comento brevemente quiénes van a estar con nosotros hablando sobre este tema tan interesante que es el consumo problemático de drogas en la actualidad y de qué manera se aborda, digamos, qué modelo es el más indicado para esto. En principio vamos a presentar al licenciado Hugo Kern, que es psicólogo, psicoanalista, jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del municipio de Bahía Blanca. Es profesor de la Cátedra de Transdisciplina en Salud Mental del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur y profesor de la Cátedra de Psicología de la Drogadependencia de la carrera de Psicología en la Universidad de El Salvador. A su vez va a estar con nosotros el doctor Martín Eusebio Mora, abogado recibido de la Universidad Nacional del Sur, actualmente desempeñándose como auxiliar letrado en el fuero penal del Juzgado de Garantías número 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Y está con nosotros también el médico Nicolás Dibiase, especialista en clínica médica, coordinador de la Cátedra de Cannabis de la Universidad Nacional del Sur, especialista en terapéutica canábica y miembro de ReproCam, la red de profesionales para el estudio de cannabis. Se desempeña actualmente como médico del servicio de planta de clínica médica del Hospital Municipal de nuestra ciudad. Bueno, para comenzar, habilitamos al doctor Nicolás Dibiase para que nos cuente un poco sobre la temática a tratar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Contento la verdad que es la primera vez que desde mi lado de médico y desde mi experiencia con terapéutica con cannabis me invitan a hablar de un tema que está más bien relacionado al consumo problemático de sustancias, de drogas, así que un placer, gracias Hugo y el equipo ahí por la invitación. Más que nada la mirada por ahí que yo quiero brindarles o compartirles es desde lo que me tocó vivir a mí en estos años de ir creciendo en la militancia por la terapéutica canábica, en la militancia canábica en general. Yo soy un defensor del uso adulto y responsable de la planta cannabisativa para todos sus usos. Me parece que obviamente la mirada y el approach medicinal es común que en los países en donde se esté dando un cambio de paradigma con respecto a cómo se ve la cuestión cannabis, habitualmente el primer paso o la primera cuestión más sensible en la sociedad tiene que ver con el uso medicinal de cannabis, sobre todo acá en Argentina, que fue impulsado por madres, o sea, madres que tenían a sus hijos con diferentes tipos de enfermedades, habitualmente neurológicas, que tenían que ver con la epilepsia, con las parálisis cerebrales y demás, que encontraron en diferentes tipos de cannabis la calma a la dolencia que otros tipos de herramientas terapéuticas, habitualmente farmacológicas, no podían controlar, y el cannabis, con sus características benevolentes y de tener tantas moléculas que tienen diferentes acciones terapéuticas, podía brindar
cierto tipo de calma a las diferentes tipos de violencia. La verdad que la historia de esas madres que hoy en día están representadas por la agrupación Mamá Cultiva, que es muy conocida acá en Argentina, tuvieron que luchar muchísimo contra el cambio de paradigma, primero que se tiene que dar, o que se vino dando en todo este tiempo, en los médicos y médicas que justamente somos lamentablemente los responsables en cierta medida, si uno se pone a revisar un poco la historia del prohibicionismo del cannabis, lamentablemente, vuelvo a repetir, los médicos somos parte protagonista del por qué también allá por la década del 20 y el 30 del siglo XX, 1920, 1930, empezó a desarrollarse un tipo de especialidad, de materia dentro de la medicina, que es la toxicología, en la cual se comienza esta idea de criminalizar al usuario de diferentes sustancias. Por ahí en ese momento estaba la marihuana, pero también estaba la cocaína, los derivados del opio, en su momento también fue prohibido el alcohol. Y los médicos fundamos esta toxicología e inclusive tuvimos esta cuestión de señalar al que usa o consume sustancias como alguien enfermo que tiene que ser apartado de la sociedad. Después los abogados nos escucharon y armaron las leyes para que eso suceda. Por eso cuando uno se pone muy embroncado con jueces, fiscales, abogados que allanan, que denuncian cuestiones muy injustas con respecto a la persecución de cultivadores, en verdad yo siempre trato de calmar las aguas con respecto a los médicos que hoy tal vez nos enarbolan por estar cercanos a la causa canábica, fuimos nosotros los, en cierta medida, responsables de justamente la concepción de la criminalización del uso de sustancias. Con respecto a la cuestión cannabis medicinal y cómo lo puedo llegar a relacionar, me parece que en cierta medida lo que ha sufrido o lo que han sufrido todos estos años las familias que estuvieron cultivando en la clandestinidad, tiene que ver justamente con esto de la criminalización del uso que hasta hace cierto tiempo, y esto es innegable, no se diferenciaba tanto, parecía todo lo mismo, ¿no? Parecía que estas madres drogaban a sus hijos, que los médicos que acompañábamos a pacientes éramos una mezcla entre chamán y curandero, y aquellas personas que por ahí cultivaban para un uso que no tenían un seguimiento médico, pero que en su vida les daba un beneficio terapéutico o un beneficio de algún tipo, también han sido metidos dentro de esta bolsa de criminalización. Y creo que los países o las formas de acercamiento más avanzadas y evolucionadas con respecto a cómo encarar la temática de uso problemático de drogas, están cambiando este paradigma de la criminalización o el encierro o la señalización de enfermo o enferma a una cuestión más reductora de daños, ¿no? Lo que se dice una política reductora de daños, que es la que nosotros, los profesionales que formamos parte de ReproCan, donde hay médicos, hay psicólogos, hay farmacéuticos, diferentes disciplinas, coincidimos en esta cuestión de intentar también en nuestras charlas, en nuestras capacitaciones y demás, brindar este punto de vista que tiene que ver con el cambio en cómo se debería abrazar la situación con respecto al uso problemático de drogas, que nadie niega que es una situación desesperante para las personas, por ejemplo, que tenemos a alguien muy cercano en la familia que tiene una experiencia negativa con respecto a esto, sabemos lo que se sufre, sabemos lo triste y la impotencia que le genera a uno estas situaciones, pero justamente señalándolos como enfermos o encerrándolos en su peor escenario, creemos que no es la situación más adecuada, creemos que tiene que darse información. Nosotros cuando empezamos a capacitar y a dar charlas con respecto al uso terapéutico de cannabis, lo que encontramos es mucha desinformación. Quiero decir,
tal vez mucha ignorancia, sin el tinte negativo de la palabra ignorancia, sino refiriéndome a que todos nosotros, los que tenemos más de 30 años, 35, 40, los que somos generación del 90 para atrás, del 80 para atrás, hemos sufrido en carne propia la bajada de línea prohibicionista justamente creada, fabricada y construida y alimentada en todo el siglo XX. Nosotros también somos hijos de ese prohibicionismo, por eso entendemos que desde ReproCan y en cada vez que damos charlas y demás, también tenemos que brindar este punto de vista. ¿Por qué? Porque nos hemos cruzado con muchísimas personas, por ejemplo, que hacen un uso, en este caso del cannabis, de marihuana, en una forma que tal vez en otra situación, en otro contexto, en otra época, hubiera sido considerado como un uso problemático, ¿no? Una persona que, por ejemplo, se fuma un porro a la noche y sabe que cuando no fuma ese porro, su descanso nocturno no es el mejor, y ahí obviamente uno se pone a analizar diferentes variables para ver si justamente el cannabis es una de las causas, pero habitualmente encontramos que no, que el cannabis aparece como un paliativo de esa persona y no necesariamente a esa persona se lo recomendó un médico o una médica ese uso específico de cannabis. Por eso también entendemos que hay muchas cuestiones que tienen que ver con el uso de sustancias o con el uso de cannabis sativa que van a irse cambiando de esta cuestión de señalar a la persona que nosotros hablamos de uso adulto y responsable de cannabis. No tratamos de abandonar el término uso recreativo, porque creemos que el término, vieron que hoy en día se habla, no, yo lo quiero usar medicinalmente, no lo quiero usar para uso recreativo. Y ese uso recreativo tiene una connotación prohibicionista intrínseca, ¿no? Porque es como, no, lo uso para recrearme, como para estar ahí haciendo, no sé, hay mucha gente que dentro de ese uso recreativo, que es, no lo estoy usando sino como refiriéndome a ese uso que no tiene que ver con una indicación médica, con un seguimiento médico, ese uso que realizan de, en este caso, cannabis, es justamente terapéutico, ya que la persona desea sentirse bien, y utiliza, en este caso, el cannabis para sentirse bien, como nosotros utilizamos diferentes tipos de medicamentos para que nuestros pacientes se sientan bien cuando están atravesando una situación deteriorada del estado de ánimo o algo por el estilo. Por eso preferimos pasar al término uso adulto y responsable, en donde la persona hace un uso teniendo conciencia, pero sobre todo teniendo información. Por esto les comentaba que creo que una de las cuestiones más dramáticas de lo que tiene que ver con el consumo de sustancias, con el consumo problemático, es que hay también mucha desinformación. Cuando uno encara la situación desde un concepto más de política reductora de daños, esto de entender que hay una situación en la sociedad donde hay un conjunto de individuos que consumen una sustancia y eso se evalúa si es un problema de salud pública o no. Y yo creo que particularmente en el caso del cannabis, lejos está de ser una situación problemática de salud pública. Por supuesto, acá estoy en presencia de gente que hace muchos años que trabaja con personas que tienen justamente un problema por consumir diferentes sustancias, por eso yo también trato el tema con muchísimo respeto, porque también sé que hay situaciones que no son las mejores cuando una persona, por ejemplo, utiliza, en este caso, cannabis sativa, pero creo que en lo personal y en lo profesional, viendo la cantidad de pacientes que hemos visto, habitualmente el uso de cannabis no genera, digo habitualmente, es en gran mayoría de los casos, uno no detecta una cuestión de consumo problemático o de dependencia tan importante, ¿no? Con todas las características que tiene que tener una dependencia, con la necesidad de búsqueda, con la abstinencia cuando no está presente la sustancia. La verdad, sinceramente, no es algo que uno ve habitualmente. Por eso, siempre nosotros hablamos de lo que tiene que ver con la potencia de adictividad que tiene el cannabis, la potencia de generar una situación desagradable en la salud de la persona que lo usa. Creemos que es muy baja la posibilidad
de que eso suceda. Obviamente entendemos que nosotros los médicos que acompañamos pacientes en el uso de cannabis tratamos de dar ese tinte de acompañamiento. Esta campaña de Acompañe, no castigue, yo la conocí hace muchos años, me parece que resume en 3 palabras una cuestión básica que nosotros sobre todo empezamos a decirnos entre los colegas, ¿no? Che, mirá, todo bien con que no estés de acuerdo con el uso de cannabis y demás, pero la persona me parece que lo está usando porque encuentra un beneficio en eso. Entonces ahí como médico, bajate del trono y entendé que no tenés mucha decisión, sino que deberías acompañar esa situación que ves que a tu paciente le está resultando positiva. Así que nada, en resumen, eso. Creo que como profesionales, como sociedad en general, tenemos que entender que la problemática con drogas existe. Creo que a todos, en la gran mayoría de los casos, uno ha estado cercano a una sustancia, la ha visto alrededor, algunos la usamos. Yo siempre me reconozco como usuario de cannabis desde hace muchos años. También sé que tiene unos beneficios terapéuticos en mí, lo reconozco. Por eso también me gusta como poner en esa situación, como entender que prohibiendo o negándolo o encerrándolo, creo que no se soluciona el problema. Me parece que se soluciona justamente abrazando el problema, viendo de qué manera esa persona, que no va a depender de que uno quiera o no quiera que consuma la sustancia, sino que va a depender que a lo que consuma debería ser algo que le genere el menor riesgo posible. Y creo que si nos acercamos a un cambio de políticas en el cual se le explique más a las personas, a la sociedad en general, sobre los diferentes usos, sobre los mal usos, hay cada vez más grupos que van concientizando en este sentido, pero creo que falta mucho y cannabis, marihuana no ha escapado a esta situación. Por eso desde Reprocan siempre, inclusive o en el consultorio mismo, tratamos de encarar el tema con una cuestión de acompañamiento y no tanto de señalamiento como enfermedad. Yo arranco a hablar y no termino. No sé si me pasé de rosca, editativo, decime. Está silenciada. Bueno, sigo hablando entonces. Ahí está. Ahí está. No me podías desilenciar. Muchas gracias, Nicolás. No, muy clara la presentación y acorde al tiempo que habíamos estimado. Gracias, gracias. Les recuerdo a los participantes que cualquier comentario, duda, inquietud que vaya surgiendo durante la charla la pueden plasmar en el chat para que al finalizar el encuentro podamos hacer un intercambio y respuestas por parte de los disertantes de lo que vaya surgiendo. Habilitamos al doctor Martín Mora para que nos cuente su perspectiva desde el ámbito legal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, me vuelvo a presentar, soy Martín Mora, yo trabajo en un juzgado de garantías. Para los que no han tenido nunca algún vínculo con un proceso penal, por suerte, el juzgado de garantías es el órgano que interviene en la primera etapa de una investigación. Digo por suerte porque un proceso penal no tiene nada bueno, nada rescatable. El imputado está constantemente con una amenaza de sanción y la víctima obviamente ya ha sufrido algún daño, algún perjuicio. Entonces, ya partimos con que el proceso penal no es nada bueno. El proceso penal se estructura en diferentes etapas. En una primera etapa, que se llama la de investigación, el fiscal lo que hace es tratar de juntar la prueba necesaria para después poder ir a un debate oral. En esa etapa de investigación es donde interviene el juzgado de garantía como un órgano imparcial que la función principal es velar por los derechos tanto del imputado como de las víctimas y sobre todo es el control de las normas del proceso, que el proceso se encamine dentro de las normas que lo regulan, ¿no? Cuando Hugo me invitó, me pasó el título de la charla, ¿no? Del consumo problemático de las drogas y si el modelo represivo es el único camino.
Bueno, obviamente yo no sé si hay otros caminos posibles, eso obviamente corresponde a otras partes de la ciencia, pero lo que sí voy a tratar de explicar cómo funciona este modelo represivo, que en principio parece ir en contra de los que tienen algún vínculo problemático con los estupefacientes, pero la idea mía es tratar de dar una luz a través de algún modo de interpretación que sirva para, de alguna manera, dar a cuenta de una forma de interpretar más empática, ¿no? A la hora de analizar la prueba y de llevar adelante un proceso penal, ¿no? Por eso yo digo que si bien estamos hablando de un proceso represivo, eso no quiere decir que no se pueda rescatar algo más allá de las críticas que le tenemos que hacer. Sin aburrir, y es necesario dar un pequeño dato estadístico, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires publica anualmente los informes de gestión, y en el año 2020, que es el último informe que eleva, dice que de un total de 780.000 causas que ingresaron, ya sea por denuncias o procedimientos de oficio, 68.000 correspondieron a infracciones a la ley de drogas, la 23737. Es casi un 9% del total de las causas, que es altísimo. Solamente por arriba de ese porcentaje están las amenazas y el robo. Entonces, ya estamos teniendo una magnitud de cuál es el interés del Estado en perseguir este tipo de delitos, ¿no? Y si nosotros después desmenuzamos esas causas de drogas, vemos que de ese total tenemos un 65% que es para delitos de comercio, en todas sus diferentes posibilidades de realización, un 28, casi un 29% que es para tenencia para consumo, y un 4% de tenencia civil, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un modelo represivo, lo que primero tenemos que ver es qué es lo que se trata de proteger, ¿no? En el derecho penal se tratan de proteger bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son intereses de una sociedad determinada, como la vida, la libertad, después la propiedad. Cuando esos intereses sociales son reconocidos legalmente, se convierten en intereses jurídicos, ¿no? Entonces es lo que habilita al Estado a dictar normas que las protejan, pero también lo limita, porque los bienes jurídicos también operan como límites. Uno no puede tener una norma que a usted le impide hacer algo si no está limitando o afectando ningún bien jurídico, ¿no? Concretamente, cuando hablamos de régimen represivo en cuanto a lo que es la comercialización, tráfico, tenencia de drogas, estamos hablando del bien jurídico afectado, es la salud pública, ¿no? Que se afecta negativamente al bienestar social. Que ni siquiera es una afectación directa, no se requiere un daño, es un peligro, o sea, se está anticipando al daño, estamos hablando de conductas que no causan un daño concreto a la sociedad o a la salud pública, sino que tienen la potencialidad de afectarlos, ¿sí? Eso es lo que se llama por ahí muy técnicamente como el peligro abstracto. Cuando hablamos de estupefacientes, el mismo código nos da una definición que es bastante genérica, comprende estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias que son susceptibles de producir dependencia tanto física o psíquica. Ahora, cuando nosotros hablamos, y esto es lo importante, y por ahí ya, ahora sí me meto en el sistema represivo, cuando hablamos de la persona que está vinculada con el consumo de estupefacientes, a veces pensamos que solamente va a estar de alguna manera enganchada con el famoso delito de tenencia para consumo, pero no es así. La persona que experimenta una situación problemática de consumo es captada por la ley en varios aspectos de su conducta. Y si hoy en día alguna persona que consume no ha sido captada por el derecho penal, a veces es por pura suerte, ¿eh? La ley penal se estructura en 3 delitos básicos, como yo los dije antes, que uno es la tenencia para consumo. Establece una sanción penal, ¿no? Para la persona que tenga en su poder sustancias estupefacientes, pero cuando es escasa cantidad, sugiere que inequívocamente es para consumo personal. También lo prevé para el cultivo,
sea, cuando uno cultiva, pero por la escasa cantidad, también da la sensación de que va a ser para uso personal. Pasamos a un delito intermedio que es el de tenencia simple. Es simplemente tener el poder estupefaciente. Y después ya nos vamos al delito, que es por ahí el más genérico, que es el de tráfico, que lo que capta son diferentes conductas de sembrar, cultivar, producir, comercializar, tener, bueno, entregar, pero ya es con fines de comercialización. Es lo que tenemos como tráfico de estupefacientes. Si uno dice, ¿qué respuesta da el mismo esquema penal de drogas para quien está atravesando una situación de consumo problemático? Y aunque no sea problemático, porque nosotros tenemos las etapas de consumo, que pueden ser uso, abuso y adicción, todas están en conflicto con la ley penal. Porque, por lo que acabo de decir, como vemos, el mero hecho de tener una escasa cantidad de estupefacientes para consumir, que puede ser por uso recreativo y alguien que no tenga ningún tipo de problemas abusivos en el consumo, ya está receptado por la ley penal. Entonces, no solamente el adicto tiene problemas, está todo individuo que de alguna manera se vincule con los estupefacientes es captado por la ley penal. Entonces, ¿cuáles son las medidas curativas o de alguna manera la respuesta empática que prevé la ley? Y la verdad que es casi nula, porque la ley de drogas lo que de alguna manera establece son medidas curativas, que en principio van a operar como un accesorio a la condena. O sea, cualquier delito, incluso cuando no sea específicamente de droga, en el debate o en la instrucción se demuestre que una persona es adicta, además de la pena, el juez le puede imponer una medida curativa para tratar esa adicción. Pero ¿qué pasa? Los delitos de tenencia o incluso tenencia para consumo, o específicamente el que es de tenencia para consumo, también se prevé esas medidas curativas. Que si uno tiene la suerte de comprobar su adicción durante la investigación, lo que puede hacer es suspenderse ese proceso y cambiarlo por una medida de internación o de tratamiento y, de alguna manera, si tiene buenos resultados, llevar adelante ese proceso. Pero ¿qué pasa? Si uno demuestra eso, pero ya en la etapa de debate oral, ya lo que va a hacer es suspender la condena en función de si ese tratamiento es beneficioso o no. Y si no es beneficioso, la condena vuelve a renacer. Entonces, como podemos ver, la ley de drogas no tiene un tratamiento benigno para nada, con el que tiene problemas de abusos de consumo. Y ahí es cuando yo trato de explicar que dentro de un sistema represivo, los operadores, que somos nosotros, tenemos la posibilidad de, a través de la interpretación, ir advirtiendo algunas irregularidades. Por ahí ustedes han sentido hablar de lo que es perspectiva de género. La perspectiva de género se establece como un enfoque de interpretación que no solamente, digo que es obligatorio para los operadores, pero lo que hace es que el operador jurídico deba ponerse en una situación de poder advertir irregularidades o diferencias o situaciones de vulnerabilidad y tratar de corregirlas. En el tema de drogas no existe mejor opción como para proponer también un análisis de perspectiva de enfermedad. Y volviendo a estos tres delitos iniciales que yo comenté, nosotros podemos ver que en lo que es tenencia para consumo, ya en el año 2009, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que es conocido como fallo Arriola. Ese fallo Arriola, que si bien tiene más de 10 años, recién hace poco se está volcando en las primeras instancias, ¿no? Está empezando a desvincular a las personas que son halladas con pequeñas cantidades de estupefacientes de los procesos penales. Más allá que la causa en algún momento la ha tenido que transitar.
Pero el fallo de Arriola lo que hace es de alguna manera aplicar un derecho constitucionalmente reconocido, que es el derecho a la privacidad, y decir que si una persona consume en la esfera de su intimidad, no tiene por qué inmiscuirse el Estado. Entonces ya tenemos una visión un poco más empática, al menos para uno de los delitos que persigue a los consumidores de estupefacientes. Hoy en día podríamos decir que se ha quedado un poco a la mitad de camino ese fallo, pero ha sido muy novedoso y arriesgado en esa época. ¿Qué pasa? Uno podría decir, bueno, pero el que es consumidor solamente tiene que preocuparse por eso, por la tenencia para consumo. Pero no es así, porque a medida que uno ingresa en el consumo y ese consumo se vuelve más problemático, se ve vinculado a situaciones que no solamente representan ese consumo. La adicción lleva a realizar otro tipo de conducta. Entonces, nosotros tenemos que necesariamente aplicar ese criterio de perspectiva en otras situaciones. Hoy en día tenemos, yo no me animaría a decir algún porcentaje, pero la gran cantidad de chicos, chicas que se encuentran procesadas por comercialización de estupefacientes, que en el ámbito de la provincia nosotros solamente captamos al último eslabón, o sea, al que vende al consumidor. Pero la gran mayoría de esas personas, yo me animaría a decir que tienen el doble carácter de consumidor y vendedor. Yo iría más allá. Capaz que no me equivocaría en decir si esas ventas que hacen es justamente para poder financiarse sus próximos consumos. Entonces, una visión empática o con perspectiva necesariamente nos tiene que llevar a analizar cuáles son las razones que llevan a una persona a cometer un delito un poco más grave que la simple tenencia, ¿sí? ¿Cómo ha estado su ámbito de autodeterminación? O sea, porque por más que la persona sepa que lo que está haciendo está mal, la dependencia física, los efectos orgánicos que genera síndrome de abstinencia, lleva a desarrollar conductas que verdaderamente no se quieren. Entonces, es ahí donde debería el operador jurídico avanzar sobre los esquemas del fallo de Arriola, pero ir más allá. Ver justamente en qué ámbito esa persona pudo o no decidir vender o estar inmerso en otro tipo de esas conductas que están identificadas. Y nos queda también, porque la tenencia para comercialización o la comercialización misma, estamos hablando de delitos muy graves, pero nos queda esa figura intermedia que es la tenencia simple. Y esa figura también es muy habitual en los consumidores, porque cuando uno se provee de sustancias para consumir, no lo hace por dosis. La persona generalmente se abastece para un tiempo determinado. Cuando se abastece para un tiempo determinado, esas cantidades que llevan, los gramos, superan a ese parámetro que establece el otro artículo, que es la tenencia para consumo, que debe ser escaso. Entonces, una persona que lleva sustancias para consumir durante una semana o 10 días, nunca va a caer dentro del delito de tenencia para consumo y nunca, por ende, va a estar protegido por el fallo Arriola y por el derecho a la intimidad. Entonces, es ahí donde también tenemos que aplicar lo que es una perspectiva de enfermedad. O sea, la persona que es encontrada con X cantidad de gramos de cocaína, marihuana u otra sustancia, es ver en qué circunstancias se estaba trasladando con esa sustancia, porque es muy probable que sea producto de su enfermedad y su necesidad de consumo. Entonces, lo que de alguna manera yo traté de resumir es cómo el sistema penal
si bien establece un régimen que es punitivo o persigue a los consumidores en todas sus etapas, cómo existen salidas a través de la interpretación. Y esa interpretación no hace más que poner en la balanza los delitos que tipifican las leyes, pero también los otros derechos que tenemos nosotros. El derecho a la salud, el derecho a la intimidad sobre todo, y que se nos respete también si es que padecemos de alguna enfermedad, y que no se criminalice esa enfermedad. Bueno, esto es más o menos un resumencito que quise hacer como para no extenderme del tiempo que tenía previsto. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Muy claro el mensaje y muchas gracias. Les recordamos a los participantes cualquier duda, inquietud que vaya surgiendo o comentario que les quieran hacer a los disertantes, lo pueden expresar a través del chat de la aplicación. Bueno, por último vamos a presentar al licenciado Hugo Kern, que nos va a traer con su charla, con su presentación, una presentación de PowerPoint para poder ir ilustrando lo que va comentando. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Bueno, gracias, muy bien Martín, Nicolás, gracias, bien y Tati, bueno, bienvenidos a todos. Sí, yo porque sabiendo que me tocaba en último lugar, les traigo algunas imágenes como para hacerlo más liviana la exposición. Vamos a hablar de problemas relacionados con el consumo de drogas, porque primero desde la perspectiva social y desde la perspectiva también de los tratamientos individuales, a mí me toca trabajar con personas que tienen dificultades, que contraen dependencias y que ven, digamos, complicada su vida cotidiana, su vida de relación, también con esta temática, ¿no? Digo que cuando se establece una relación de dependencia, la situación se empieza a complejizar. Y que es central que tanto la persona como la sociedad pueda relacionar el uso de drogas con algún tipo de problema. Lo que dijo Martín, en este sentido, el marco normativo muchas veces es uno de los problemas que tenemos relacionados con drogas. Es uno de los problemas, a veces no es visto de esta forma. Les puse unos numeritos, no voy a entrar con esto porque estamos trabajando con algunas cuestiones estadísticas, pero entre 172 y 250 millones de personas usan drogas ilícitas en el mundo. Y entre 16 y 21 millones de personas usan cocaína, que es una de las drogas que ha generado algún tipo de inconvenientes. Estamos hablando de un tema complejo. Cuando decimos que hablamos de un tema complejo, decimos de un tema que está determinado de forma múltiple por una cantidad de factores culturales, sociales, biológicos también, pero que en esa determinación debemos tener un abordaje que tenga en cuenta esta perspectiva, que es el modelo del iceberg. Una cosa es lo que nosotros observamos de ese iceberg y otra cosa es lo que subyace por debajo de la superficie. Lo que hundió al Titanic fue justamente la parte que no se puede ver del iceberg y muchas veces nuestra sociedad lo que hace es justamente centrarse solamente en las cuestiones observables. El modelo prohibicionista, yo les voy a decir algo que ustedes ya saben, pero hay un experimento social muy concreto que duró desde 1920 a 1933, que fue la ley seca en Estados Unidos. La secuencia es más o menos simple: la inmigración, el uso de alcohol y otro tipo de problemáticas, dieron lugar a un movimiento que se llamó el movimiento de la templanza. No sé si le resulta conocido, un movimiento que tiene una perspectiva religiosa, que lo que buscó es imponer dentro de la agenda política una ley que pudiera prohibir el consumo de alcohol. Bueno, ya ustedes deben saber, la prohibición tuvo un efecto concreto. Acá hay cierta polémica, pero la verdad que en principio, una vez que se implementó la prohibición, el consumo bajó. El consumo bajó. Los primeros 2 años, algunos dicen que algunos años más, bajó.
la circulación de alcohol se redujo, pero luego de un tiempo empieza a aumentar. Rápidamente, a partir del tercer año, empieza a aumentar y se empieza a medir una cantidad de consecuencias. Por ejemplo, aumentaron las enfermedades como la cirrosis por la mala calidad del alcohol. De hecho, de esta época, ustedes deben saber, se impone la utilización, la realización de los tragos. Acá se elaboran los tragos, que es mezclar jugo con alcohol. Esa costumbre viene justamente de la mala calidad del alcohol. Entonces, la necesidad de utilizar alguna otra para que pasara. Pero el efecto tóxico de ese alcohol que se producía bajo condiciones de mala calidad tuvo un efecto concreto en la población donde empieza a aumentar las enfermedades relacionadas con el uso de alcohol. La otra cosa que aparece justamente ligada a la prohibición es la aparición del crimen organizado. O sea que esto que estaba prohibido, como es resultado de un proceso, acá no es el evento, o sea, no hay que perder esta determinación social, cultural, es decir, que cada elemento que nosotros vemos es resultado de un proceso. No, si lo vemos solamente como un evento aislado, no vamos a entender cómo esto vuelve a aparecer en algún otro lugar. El crimen organizado lo que hace es circular el acceso a las sustancias con personas que hicieron fortuna, con esto que se vieron beneficiadas con la prohibición. Acá lo tenemos al famoso Al Capone, que armó toda su historia, armaron Las Vegas, armaron una cantidad de cosas en un modelo que duró mucho tiempo, como se ve. Y por otro lado, una cosa que pasó también es que el acceso a las sustancias de calidad fue filtrado en función del nivel económico de la población. Otra inequidad. Es decir, que acá lo que estamos viendo es que también depende en qué lugar de la pirámide social estés ubicado, sufrirás las consecuencias de la situación. Un consumo diferenciado por situación económica y todo esto que podemos ver. ¿Qué nos pasa con esta temática, no? Nosotros, sin duda, es una problemática que causa, como decíamos, una cantidad de problemas que son prevenibles. La verdad que genera discapacidad, genera problemas de salud, genera una cantidad de inconvenientes. Por eso decimos, el modelo prohibicionista lo que aparece es como intentando dar una respuesta a este problema. La razón de ser de este modelo es justamente evitar el problema. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que a veces hay formas de evitar los problemas que generan nuevos problemas. Y es más, decimos, hay formas de intervenir frente a los problemas que son justamente el problema y que, como dijo Nicolás, es necesario un cambio de paradigma para que nosotros, entre otras cosas, las personas puedan acceder al sistema de salud y puedan acceder al sistema de acompañamiento sin tener que correr el riesgo de ser estigmatizado. Las discusiones que se dan justamente son discusiones que están atravesadas por distintos discursos. Hay distintos discursos, hay discursos que son judicializantes, hay discursos que son medicalizantes. Me pareció muy interesante lo que planteó Nicolás, que siempre el uso de drogas lo que está en juego es, o mayoritariamente, o al menos en el origen cultural, es encontrar algún tipo de solución, algún tipo de problema que se está planteando. Es decir, que hay una dificultad para diferenciar los usos terapéuticos de los usos recreativos. Lo recreativo puede ser terapéutico y lo terapéutico debería al menos no ser un castigo, porque hay un paradigma de los tratamientos muchas veces donde el tratamiento terapéutico viene a ser una sucursal del castigo, de la punición, que es lo que dijo Martín. Muchas veces la persona tiene que elegir entre hacer un tratamiento o ir preso. Digamos que tiene que tener una profunda alteración subjetiva para elegir la opción de ir a un sistema carcelario, ¿no? Entonces va, como una negociación, va a un sistema de tratamiento que muchas veces implica también el encierro, con lo que esto implica. Hay también un discurso negacionista de esta situación. Nosotros lo vivimos muchas veces en la institución de salud, se hace de cuenta que este problema no existe. Nosotros hicimos
una investigación y forma parte de mi tesis de maestría, el estudio de las intoxicaciones dentro del ámbito del hospital municipal. 1.100 personas que entran con un consumo problemático, pero consumo problemático, también lo dijo Martín, lo dijeron Nicolás, el consumo puede ser problemático o puede no ser problemático, digamos. Hay diferencias, no todo consumo termina convirtiéndose en problemático. Lo que establece el problema es una cantidad de situaciones que se tienen que dar para que esto sea determinado como un problema. La principal sustancia que generó que una persona ingrese fundamentalmente a un servicio de medicina de urgencia es el alcohol. Como ustedes saben, es la primera sustancia que genera los accidentes y que genera todo este tipo de problemáticas que resulta evidente y que además causa lo que decíamos antes, problemas serios a nivel de la salud. Luego la cocaína, y cuando vemos la problemática de la cocaína, es una problemática que está referida a la calidad de la sustancia. Tenemos años en la ciudad donde podríamos decir que hay algo de una, digamos, de una partida de estas sustancias que viene mezclada con otros tóxicos que tiene consecuencias, o con otras sustancias, lo que se llama sustancias de corte, que se dan dentro de este marco de la ilegalidad, que generan accidentes a nivel de la salud de las personas, más allá de lo que genera el uso crónico de sustancias. Digamos, el uso de cualquier droga siempre tiene efectos negativos. Hay una cuestión dialéctica, no me voy a extender demasiado en esto, pero hay una cuestión dialéctica que siempre está en juego, digamos. Algo que te soluciona algo y te genera un problema en otro ámbito. Y acá, por eso hacemos tanto hincapié en la autonomía, que la persona tiene que tener claro las opciones que está tomando. El sistema, bueno, y por último, la otra sustancia que ha generado una cantidad de problemas en el tercer lugar son los psicofármacos. Los psicofármacos, que es otra sustancia legal que tenemos naturalizada y que genera una cantidad de problemáticas en la población, como por ejemplo la intoxicación de los niños más pequeños, se origina por las intoxicaciones accidentales, por tener acceso al botiquín familiar y encontrar la disponibilidad de algunas sustancias que muchas veces son tan naturalizadas que quedan al alcance de la mano de los niños y genera accidentes toxicológicos. En este sentido, vemos que hay algunas sustancias que no aparecen en la consulta de urgencia, como es lo que decía Nicolás, como es el caso del cannabis, y otro tipo de sustancias. Entonces, los que predominan en el campo y que generan la mayoría de las sustancias son estas que les mencionaba. El efecto concreto, que es un poco lo que dijo Martín, es que hay una fuerte tendencia a la estigmatización de este grupo de población usuaria de drogas. Este estigma estructural de los usuarios como categoría de la población tiene efectos de deshumanización, de control y de discriminación, porque la estigmatización funciona así. Una vez que se estigmatiza a un grupo, luego de la estigmatización viene el cercenamiento de derechos. Es decir, la persona es discriminada y luego se dificulta el acceso a todos los derechos, que es lo que planteaba Martín. Entre ellos, el derecho a la salud y al acceso al sistema de salud, porque muchas veces las personas son rechazadas dentro del sistema de salud justamente porque se piensa que no tiene otro problema, un alcohólico no tiene otro problema que el alcohol, ¿no? Esto se repite en el tema de salud mental. Nosotros decíamos, bueno, ustedes saben, en Argentina hay más de 12.000 personas que viven en hospitales psiquiátricos. Y lo más preocupante de las personas que viven en hospitales es que tienen un riesgo muy importante en su salud, justamente, ¿no? La salud de estas personas está absolutamente deteriorada y de ahí la necesidad de encontrar sistemas alternativos. Uno dice, pero ¿cómo puede ser si vive en un hospital que tenga mala salud? Bueno, sí, porque ese es el proceso de estigmatización. Quiero decirles algo como para dejarlo planteado, que es la mirada del psicoanálisis con respecto a este tema, que es una mirada que está relacionada con el malestar de la cultura. El malestar de la cultura, en términos, voy a tratar de hacerlo más o menos sintético,
Lo que plantea Freud que el ser humano, para poder vivir con otros, tiene que ir renunciando, tiene que ir encontrando formas de dejar de lado sus aspiraciones personales, pasionales, y tenerlas, digamos, socializadas, para decirlo de alguna manera. Esta renuncia pulsional es con esfuerzo. Es como decimos, cuando vos querés hacer algo en grupo, siempre encontrás que tenés que hacer un esfuerzo, tenés que hacer un ejercicio de tolerancia, tenés que aceptar las diferencias, pero siempre es con esfuerzo. El trabajo grupal, de encontrarse con otros, tiene un montón de beneficios, pero también implica un esfuerzo. No se da naturalmente, ¿no? Pero hace a la sobrevivencia. Por eso Pichón Rivière dice, para que un grupo en una situación extrema pueda sobrevivir, es necesario que se organice. Solo sobreviven aquellos que pueden organizarse con otros, como lo ha puesto en evidencia la pandemia. La pandemia implica la visión de tener una estrategia colectiva para enfrentar el problema, no es una salida individual. Digamos, no hay salida individual de esta situación, las estrategias son colectivas porque la individualidad, bueno, está claro que, la externalidad que tiene la salud, esto de que puedas ser afectado por el otro, es una condición fundamental para que haya alguna solución. Entonces, en ese esfuerzo que tenemos que hacer, la vida a veces resulta difícil, hay exigencias, hay que reconocer las limitaciones, hay que reconocer los sistemas sociales para ver cómo te incluís dentro de ellas. Entonces, frente a eso, el planteo que dice Freud, los seres humanos tenemos un objetivo común, que es la felicidad. Eso sería lo que nos hace la felicidad, que es para cada uno distinta, digamos. Cada uno busca algo en la vida y en todo caso podrá compartirlo con otros. Pero para esa felicidad, dice, se oponen fuerzas muy poderosas. Unas son la finitud del cuerpo, otras las fuerzas de la naturaleza y fundamentalmente el vínculo con los otros. El vínculo con las otras personas y las creaciones sociales nos generan muchas veces este esfuerzo del que hablábamos. Entonces ahí lo que dice, hay alternativas de solución. Una es poder distraerse de alguna manera, estar como observando alguna otra cosa que te haga valorar tu vida de manera distinta. El trabajo científico o el trabajo artístico como una alternativa también de generar algún tipo de satisfacción en la vida. Y por último dice, las drogas nos permiten, digamos, mirar y afrontar el mundo de una forma distinta, porque lo que nos cambia es la percepción del mundo. Esto es lo que cuando nosotros hablamos de sustancias psicoactivas, hablamos de una sustancia que justamente lo que va a actuar, va a provocar algún cambio en el sistema anímico, vamos a decirlo de alguna forma. Pero por eso nosotros insistimos que desde la perspectiva terapéutica es fundamental que la persona empiece a visualizar progresivamente qué es lo que está solucionando con esto, ¿no? ¿Qué es lo que está paliando? ¿Para qué está sirviendo? Y esto poder ponerlo como un eje de reflexión, que es lo que te permite aumentar la autonomía. La prevención, que hay montones de estrategias, ustedes sabrán, bueno, las conocen, lo vuelvo a decir, que es algo así como, la prohibicionista hace mucho hincapié en el daño o en el riesgo que implica una sustancia. Y como nosotros decimos, en ese sentido, es como decirle a un niño que no se suba a un árbol porque se puede caer. No nos estaría dando resultado porque cada uno hace su experiencia y porque estamos hablando de la potestad sobre el propio cuerpo. En tanto nosotros como sociedad, por eso decíamos, hay un discurso negacionista que tenemos que pensarlo, que tenemos que ponerlo en cuestión. Nosotros en todo caso tenemos que pensar cómo hacemos para vivir en un mundo en el cual las drogas que se han inventado prácticamente ninguna ha desaparecido, en un
donde la tendencia creciente es al aumento en la accesibilidad a las sustancias, en un mundo globalizado donde hay discusiones pendientes y muy interesantes, como la discusión entre las drogas de diseño frente a las drogas naturales. En varios países del mundo las intoxicaciones agudas primero forman parte de la mayoría de las urgencias que son atendidas en el sistema de salud, y que de esas urgencias toda la tendencia a la experimentación con drogas de diseño ha desplazado a todo el otro tipo de drogas. Así que lo que se llama farming o la experimentación con drogas de este estilo de diseño ha generado nuevos problemas, y hay una necesidad de actualizarse con respecto a esta situación. Entonces, educarnos para la realidad, que este es otro planteo que dice Freud, que nosotros muchas veces en nuestra sociedad lo que hacemos es algo así como educar a nuestros jóvenes como si fueran a vivir, a las generaciones más jóvenes, como si fueran a vivir en el Caribe, cuando en realidad les va a tocar vivir en Alaska, digamos, o en la Antártida, ¿no? Es decir, los educamos para vivir en una realidad que no es la realidad que les va a tocar, en verdad. Entonces, en este sentido, existe esta definición freudiana que es educar para la realidad. ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Cómo vas a tener que gestionar esta realidad en la que te toca vivir? Y en este sentido, aparece la perspectiva de reducción de daño. La perspectiva de reducción de daño, que incluye una serie de estrategias diferentes, implica justamente si esta situación no va a ser resuelta, por lo menos tenemos que encontrar las formas de que el daño que va a existir siempre, siempre en el uso de una sustancia sea el menor posible. Y acá se abre una cuestión, digamos, porque inclusive cuando hablamos de la cuestión de la penalización, la despenalización, no estamos diciendo que un tipo intoxicado con cannabis se suba a un auto y salga manejando, ¿sí? Pero hay una diferencia normativa con respecto a esto, a esta situación de control y de responsabilidad social sobre un problema, a la penalización y a la criminalización. Son dos cuestiones de un orden distinto, porque a veces parece que se confundiera, como decimos, no, de ninguna manera. Es decir, en los países que han avanzado, no es que uno puede conducir bajo los efectos de un tóxico. Sí se trata de justamente de tener una visión que incluya el desafío de aprender a convivir con esta realidad de la existencia misma de las drogas, con la realidad de que hay personas que son usuarias de drogas, de distintos tipos de drogas, y que esas características deben ser tenidas en cuenta, inclusive en la forma en que pensamos la implementación de los programas asistenciales, de la política de salud y de la forma en que vamos a dar un tratamiento a esto. Nosotros recibimos permanentemente, ahora ha cambiado, yo les podría contar, imagínense que hace algunos años que estamos trabajando, aunque me puse contento porque vi que Nicolás empieza a tener algunas canas al costado, por lo menos para no sentirme tan solo. Y vos fijate que familias absolutamente desesperadas, buscando una internación o buscando una forma de aislamiento para un chico, que nosotros muchas veces tenemos que calmar esa angustia familiar, porque la internación a veces es necesaria, pero por supuesto que en un porcentaje mucho menor. Cuando nosotros decimos que los tratamientos pueden ser ambulatorios, pueden ser acompañados, que las personas tienen que encontrar formas de enfrentar sus problemas que sean cuidadosas, que puedan sostenerse en el tiempo, que puedan realizar una apuesta fundamental a los vínculos con otros, porque la salida es esa. Si el consumo no te va a solucionar la vida, ¿qué es lo que te puede ayudar? Lo que te puede ayudar es la apuesta que vos puedas hacer a los vínculos humanos. Y para terminar, hay justamente el estudio más largo que se hizo sobre el mapa de la felicidad de los seres humanos, de Baldinger. Son casi un estudio que duró más de 70 años, en el cual se fue estudiando a una población.
En el medio de esa población lo que se apuntaba, no solamente la calidad de la salud y demás, sino que quiénes eran las personas que habían tenido la vida más feliz. Y ahí en ese estudio lo que se determina es que no es el dinero, no es el éxito profesional, no es el lugar donde vivís, sino es la calidad de los vínculos, la calidad y el tipo de vínculos que podés establecer con otros, que a su vez es lo más difícil que tenés en la vida para resolver. Primero porque esto implica que uno se conozca a sí mismo, que uno pueda tener la posibilidad de reflexionar sobre uno mismo. Y después, además, tener a partir de ahí la posibilidad de tener vínculos que sean protectores, que sean de soporte, porque justamente la autonomía de cada uno de nosotros está sostenida en la posibilidad que tenemos todos de tener una autonomía colectiva. Y para concluir, nosotros lo que decimos es que la libertad y la autolimitación van juntas, que de lo que se trata fundamentalmente la problemática adictiva, en tanto problemática, es de una pérdida de la autonomía y, por consiguiente, de un aumento de la dependencia, ya sea de una sustancia o ya sea de personas o de cualquier cosa que te pueda generar a vos una, digamos, una desubjetivación o una captura del sujeto dentro de cualquier sistema. Por eso decimos, hay 3 puntos que se parecen en la problemática adictiva, y con esto termino. Uno es el enamoramiento como pasión, otro es la tiranía o digamos todo lo que es políticamente el fundamentalismo del lado de la religión, donde también la persona queda captada por un objeto, y por último la toxicomanía, donde la persona queda captada justamente por un particular objeto que ha creado nuestra cultura, que son las sustancias psicoactivas. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por la presentación. A ver cómo salgo de acá. Invitamos a los participantes, si quieren, a través del chat, hacer algún comentario, alguna pregunta para los disertantes. Este es el momento por ahí de intercambio. No han surgido comentarios ni preguntas hasta el momento, así que bueno,